Hello everyone. Thank you for joining us and welcome to the Bienvenidos, muchas gracias por sumarse. Bienvenidos a este webinario sobre avances hacia el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva. ¿Cuál es el papel de la evidencia en la toma de decisiones sobre políticas y programas? Esto es parte del programa especial en salud, investigación sexual y reproductiva del Departamento de Salud e Investigación Sexual y Reproductiva, incluyendo el programa especial de Naciones Unidas también, y parte del trabajo de The Global Health Network. Soy Ian Askew, trabajo con la Oficina Regional de la OMS para África, justamente como exdirector de SSR, de la OMS, exdirector también del programa especial de investigación del Banco Mundial. Estuve, como mencioné, dirigiendo el programa de salud e investigación sexual y reproductiva especial. Entonces queremos ver la generación de esta investigación, vemos el desarrollo, queremos ver todo lo que tiene que ver con salud, investigación sexual y reproductiva. Antes de sumarme, fui parte también del Consejo de Desarrollo y Población para poder fortalecer la salud de investigación sexual y reproductiva. Para el webinario de hoy estoy con 3 panelistas que van a presentar sus distintas perspectivas sobre el uso de la evidencia y la investigación en la formulación de políticas. Este webinario ha sido organizado para abordar los desafíos significativos que se enfrentan a la hora de lidiar con cuestiones de salud e investigación sexual y reproductiva. Esto es importante, justamente la evidencia se debe utilizar para informar los informes de políticas y también para desarrollar programas. Por eso necesitamos procedimientos cuidadosos, entender quiénes son los actores claves, una comunicación con ellos para poder presentar también esta evidencia robusta para influir e informar las decisiones. Tendremos panelistas hoy que hablarán a la audiencia para poder presentar justamente las experiencias, estrategias y apoyar a quienes están trabajando en salud sexual y reproductiva. La discusión hablará sobre algunos ejemplos de distintos contextos, sobre los factores que pueden facilitar o inhibir la formulación de políticas y el avance en materia de salud sexual y reproductiva. Vamos a ver entonces el rol de la evidencia desde la perspectiva de los formuladores de políticas. En segundo lugar, vamos a ver cuáles son las relaciones también para poder ver las interacciones entre los investigadores y los tomadores de decisiones para poder promover esta evidencia y los hallazgos basados en evidencia. Y luego vamos a ver cómo podemos realmente lograr que esta evidencia informe las políticas tomadas en el campo. Antes de esto, quiero ver algunas cuestiones de logística. Sabemos que esta sesión va a estar grabada, va a ser compartida luego en las plataformas del Global Health Network, y entonces asegúrense, por favor, de que después puedan acceder a ese material si es de su interés. Para poder interactuar con el panel, por favor, utilicen la función de preguntas y respuestas en la barra inferior de su pantalla. Si tienen cuestiones técnicas, por favor, utilicen la función del chat y el equipo de The Global Health Network los va a asistir. Si tienen algún tipo de comentario general, por favor, utilicen la ventana de chat también. Después de presentar a cada uno de los panelistas, voy a hacerles una pregunta sobre algunos de estos problemas globales. Al final de las presentaciones tendremos una sesión de preguntas y respuestas donde recolectaremos aquellas preguntas volcadas y trataremos de abordar la mayor cantidad posible. Dicho esto, como les comenté, tenemos un panel diverso de expertos con nosotros el día de hoy. Y en primer lugar, quisiera mostrarles a quien va a ser el Dr. Sabine Ghazal. Quiero presentarles también en primer lugar a Dr. Georges Dan Hundon, oficial
técnico de SSR de la OMS con base en Ginebra. George trabaja también en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, también con lo que es la cobertura en salud universal. George, tienes la palabra. Muchas gracias, Ian, por esa presentación. Muchísimas gracias también a The Global Health Network por organizar este webinario. Ha sido un placer trabajar en este tiempo con ustedes y sé que esta colaboración no será la última. Quiero agradecer también a los participantes, queridos participantes, por dedicarles su tiempo a esta sesión. Queremos agradecérselos una vez más. Siguiente diapositiva, por favor. No hay necesidad en este caso de traer a la memoria el hecho de que la salud de investigación sexual y reproductiva es una prioridad global y aún más el acceso a los servicios de SSR a nivel global es un derecho. Pese a las mejoras en cuanto a la cobertura, muchos países aún están lejos de acceder a la cobertura universal para la mayoría de la atención en salud sexual y reproductiva, incluida muchas veces los servicios que no son de alta calidad. Estos servicios también son presentan algunas barreras, incluyendo la falta de transparencia y participación en algunos procesos, en algunas instalaciones de salud en cuanto a la infraestructura, escasez y falta de competencias en cuanto a los prestadores de servicios para ofrecer servicios de calidad, además de la falta de datos y de la capacidad para utilizar los datos en la toma de decisiones e implementación de los programas. En respuesta a esto, nuestro departamento ha estado utilizando un abordaje del sistema sanitario y de hecho, las familias y comunidades que se ven afectadas por estos problemas operan dentro de contextos políticos, culturales y sociales muy complejos. Al tomar el abordaje del sistema sanitario, estamos avanzando más allá de los silos, trabajando y manteniendo en cuenta que los programas nunca están solos. Las brechas que vemos en el sistema impactan en el sistema todo. Tenemos un rango de actividades, incluyendo algunas guías normativas sobre políticas en salud de investigación sexual y reproductiva. Algunas incluyen el compendio y un manual de salud. Y esto incluye justamente aprendizajes y prácticas a partir de casos de estudio. Quiero hablar brevemente sobre algunos de los ejemplos volcados en este producto. El Compendio de Cobertura Universal en Salud de la OMS presenta intervenciones de salud sexual y reproductiva y justamente habla sobre cómo priorizar los servicios necesarios para poder asegurar los servicios en salud sexual y reproductiva. Este portal de aprendizaje compartiendo, esa es nuestra perspectiva, justamente desarrolla y documenta las experiencias de los distintos países y los vuelca en este paquete. Esto apunta en realidad a quienes implementan las políticas, a los gobiernos, a la sociedad civil, a las distintas organizaciones que hacen incidencia para la salud sexual y reproductiva. Esto será lanzado el 19 de julio. Por favor, si están disponibles, desde luego contamos con su presencia para el lanzamiento. 12 de julio, perdón. Nuestro manual sobre la integración de la salud sexual y reproductiva en el contexto de la cobertura en salud universal justamente
es una guía de los Estados miembros de la OMS para asegurar ese progreso hacia el acceso universal a través de la integración de la salud sexual y reproductiva integral en el contexto de las reformas políticas y estrategias relacionadas con la atención primaria de salud y cobertura universal de salud. La fecha de lanzamiento será el martes 12 de julio. Todos los que trabajan justamente hacia la cobertura universal de salud y dentro del contexto de salud e investigación sexual y reproductiva tienen justamente acceso o tendrán justamente acceso a este manual. Una vez más, instamos a que se sumen al lanzamiento del 12 de julio si tienen posibilidad de hacerlo. Trabajando con equipos de investigación por país, llevamos a cabo estudios sobre la integración de la SSR hacia una cobertura universal en Malasia, Marruecos y Ghana. Y el objetivo principal de estos estudios de caso era justamente informar el desarrollo de contenido del manual. Estos estudios también son relevantes para procesos de salud sexual y reproductiva a nivel nacional. Para concluir, apoyar a estos países en el diseño e implementación de estas estrategias y de sus planes y contribuir con el diálogo en materia de políticas a nivel de país, a nivel regional y a nivel nacional es parte de lo que nosotros hacemos en la OMS. Por favor, no duden en contactarnos en caso de necesitar apoyo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, George, por la presentación, para darnos un contexto. Al público, por favor, alentamos que si tienen preguntas, desde luego, diríjanse a la función de preguntas y respuestas y colóquenlas allí para poder responderlas más adelante. Como hemos visto en el chat, hemos visto ya enlaces a los distintos recursos que tenemos. Y ahora vamos a pasar a nuestros tres panelistas. Nuestro primer panelista va a abordar el detalle de las decisiones clave que deben tomar y el papel del tipo de evidencia que necesitan para informar estas decisiones. Primero voy a presentar al doctor Sabin Afzal, que es director adjunto técnico del Sistema de Salud en el Ministerio Federal de Servicios Nacionales de Salud, Regulaciones y Coordinación de Pakistán. Sabin ha trabajado con el Ministerio de Salud en los últimos 19 años y ha tomado participación también en decisiones clave, incluyendo regulaciones médicas, en nutrición también, en salud materno-infantil, regulaciones del sistema de salud. También ha desarrollado la visión nacional para Pakistán del sistema de salud, recursos humanos también para Pakistán, la visión en salud 2030, y también el paquete de beneficios de acceso universal en Pakistán y muchos otros documentos. En este momento, Sabin está asistiendo también en la coordinación de muchas instituciones gubernamentales, incluyendo también el paquete de beneficios de salud asistencial. También trabaja juntamente con la Secretaría Federal y fue parte también del panel durante la pandemia por COVID. Muchísimas gracias por sumarte, Sabin. La pregunta es la siguiente. Sabin, como un tomador de decisión senior en el gobierno de Pakistán, ha sido parte también de la toma de decisiones y de políticas para poder asegurar que los servicios en salud sexual y reproductiva fueran accesibles y asequibles a personas en todo el país, incluyendo aquellos más vulnerados. Cuando revisamos y se actualizan las políticas o se desarrollan nuevas políticas, ¿cómo la evidencia científica a partir de en Pakistán y de otras fuentes se informan en este proceso de toma de decisiones? Sabina, adelante, por favor. Muchas gracias, Ian. Buenas tardes a todos, a cada uno de ustedes desde Pakistán. Gracias OMS y Global Health Network por darle a Pakistán esta oportunidad de compartir esta experiencia con ustedes. Como todos saben, Pakistán ha desarrollado su sistema de salud
y tenemos una gran diversidad que va más allá de todas las provincias y de toda la región a nivel geográfico y también, además de las prácticas socioculturales. ¿Por qué elegimos esta evidencia? Cuando nosotros buscamos esto, vemos qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado, cuáles son las actividades dada la geografía, el contexto social de las personas o de las poblaciones donde queremos incidir, cuál será la aceptabilidad dado ese contexto sociocultural de cada región, especialmente cuando se trata de jóvenes adultos y también cuando se trata de salud sexual y reproductiva. Entonces, ¿cuáles son los recursos humanos? ¿Cuáles son los recursos? Son las capacidades disponibles? Analizando este escenario y el formulador de política, preferimos que siempre haya alguien localmente disponible y que haya evidencia también disponible, sea de los datos de rutina o de los servicios a los que nosotros recurrimos, como la encuesta demográfica de Pakistán. También tenemos otra encuesta de lo que son estándares de vida de Pakistán. Tenemos una serie de encuestas sobre las que nosotros recolectamos estos datos. Estos son los datos que analizamos. Luego tenemos datos locales que a veces pueden no estar disponibles. Entonces, en ese caso, analizamos los datos a nivel regional. Si eso no está disponible, en ese caso, analizamos los datos globales o la evidencia global que sí esté disponible. Voy a darles un ejemplo sobre cómo utilizamos nosotros la evidencia y los datos para poder desarrollar nuestro documento de política. Cuando la prioridad de CP3 surgió, desarrollamos un paquete esencial y todo el proceso fue un proceso muy extenso porque estábamos dando de genérico para todo Pakistán, especialmente. Para esto, nosotros desarrollamos muchísimo trabajo exhaustivo, analizando distintas áreas para ver todas las acciones nacionales, analizamos los datos y donde no fue posible, bajamos a nivel regional, a la investigación a nivel regional y luego analizamos investigación, como mencioné ya, a nivel nacional. Utilizamos esto a través de herramientas disponibles, a través de historias clínicas, registros también médicos. Analizamos todo esto para poder priorizar nuestra intervención desde lo que era el DCP3, especialmente para lo que era el clúster de salud. Y luego este paquete se diseminó y se implementó a todas las provincias. Esto fue justamente muy apreciado porque luego lo pudimos adaptar para cada una de las provincias. Como dije, tenemos una población muy diversa en todo el país. Entonces, luego pudimos desarrollar los paquetes a nivel local, pero hubo desde luego muchísimos desafíos. El trabajo no está disponible en este momento, el trabajo a nivel local, pero lo que sí tenemos, hay hay pocas personas en realidad que pueden publicar porque los políticos y quienes trabajan en campo, los investigadores, no tienen tanta conexión o tanta comunicación, más que nada porque la academia está analizando marcos teóricos y en realidad quienes están en campo están más abocados a la implementación. Entonces, pudimos desarrollar investigación de alta calidad, de elevada calidad, pero a veces aquellas personas que no son del palo de la investigación no pueden obviamente publicar justamente porque no cuentan las credenciales para poder llegar a lo que puede ser una revisión de pares, de modo de poder ser su evidencia robusta para poder ser publicada. A veces el tipo de investigación que los formuladores de políticas implementan
o los requerimientos pueden no ser aceptados en algunas revistas de divulgación científica, y este tipo de los desafíos estaban allí. Entonces, en un esfuerzo por lograr reunir a estas partes para poder abordar los desafíos, lo que Pakistán ha hecho fue notificar al equipo de trabajo técnico para establecer prioridades de investigación en salud, y de esa manera logramos aunar o recabar a un grupo diverso del sector público, academia, investigadores, organizaciones que podían donar dinero también, que podían tener muchos fondos para investigación. Reunimos a este grupo, a este equipo. Elegimos también el enfoque de la OMS para establecer prioridades y marcar las áreas donde íbamos a trabajar dentro de salud sexual y reproductiva. Y luego establecimos estas áreas, las distribuimos entre el equipo a partir de requerimientos de implementación también para los formuladores de políticas, porque a veces las personas que trabajan en terreno no están de acuerdo con lo que los investigadores han hecho, porque algunos formuladores dicen que no necesitaban ese tipo de investigación, pero a veces no cuentan con el tiempo, no tienen la capacidad, no tienen el financiamiento para publicar o contar realmente lo que está ocurriendo en terreno. Entonces, contar con evidencia robusta era algo que necesitábamos lograr. Así que hemos desarrollado, a partir de este equipo técnico que hemos reunido, un instituto de investigación nacional en salud, y todas las unidades de investigación estarán analizando temas relacionados en contacto con distintas organizaciones también. Por otro lado, hemos estado en contacto también para poder aportarle a la investigación un enfoque innovador y aportar ideas, especialmente para abordar todo lo relacionado con salud sexual y reproductiva en el país. Esos son algunos de los pasos que hemos tomado en Pakistán, dado los recursos limitados que nosotros tenemos, y a partir de la diversidad hemos tratado de reunir a todas las provincias aplicando las mismas ideas, políticas. Es un desafío, desde luego, en sí, ponerlos de acuerdo con respecto a los datos, a la recolección y la investigación en sí, pero tratamos de cubrir esto. Nosotros hemos estado trabajando con oficiales de distrito también para analizar los datos de rutina, analizarlos y utilizarlos justamente para la formulación de políticas y especialmente para salud sexual y reproductiva. Voy a detenerme aquí en caso de que haya alguna pregunta. Gracias. Muchísimas gracias por esta fascinante exposición y respuesta a mi pregunta. Realmente es muy bien cómo han identificado los desafíos y el enfoque para la toma de decisiones, interactuar con académicos y otros actores para poder llevar a cabo una solución muy efectiva para asegurarse de que la evidencia generada por la investigación se pueda utilizar y pueda ser útil. Y hay ejemplos excelentes de esto, así que muchísimas gracias, Sabine, por esta exposición. Vamos a avanzar ahora al segundo panelista, que de hecho va a hablar en nombre de investigadores para generar las investigaciones para la toma de decisiones. Introdujo al profesor John Ataguba, que es el director y profesor de investigación en Canadá de Economía de Salud de la Universidad de Manitoba, que también es el director ejecutivo de la Asociación de Economía de Salud y Política AFGEA, africana, que es profesor y director entonces de la Universidad de Cape Town anteriormente,
que tiene un doctorado en economía de la Universidad de Cape Town, es miembro del directorio para la asociación AFGEA y anteriormente ha sido un fellow de la Universidad Harrow y también un miembro del Foro Económico Mundial para Salud, Atención de la Salud y Longevidad. La experiencia en investigación tiene que ver con la economía de salud, igualdad en la salud, determinantes de la salud, investigación y metodologías, y la economía también de la vejez. Muchísimas gracias, John. Y mi pregunta para usted es la siguiente. Como distinguido académico en África, en Norteamérica, globalmente, el foco de la economía de la salud, ¿podrías contarnos un poquito con respecto a cómo la investigación se ha utilizado para mejorar las políticas globales y cuál es la estrategia para poder involucrarse en los procesos de toma de decisiones? Por ejemplo, la investigación, los nuevos diseños, estudios, las implicancias políticas que han tenido. Y gracias por unirse a nosotros. Muchísimas gracias y damos la palabra a John. Muchísimas gracias, Ian. Muchísimas gracias también a Sabine por haber introducido el tema para muchas de las discusiones. Tenemos varias preguntas y voy a tratar de abordarlas en la medida de lo posible. Y el primer aspecto importante es cómo mi investigación ha sido incorporado en la política de alguna manera, y lo primero que hay que destacar para mí es que uno primero tiene que identificar una oportunidad para la óptica, una oportunidad para la óptica, que es tratar de saber qué necesita responder el formulador de política. Uno como investigador, utilizando el conocimiento y experiencia, tiene que encontrar las respuestas que los políticos pueden utilizar en la toma de decisiones, y es importante destacar que como académicos nosotros tratamos de conseguir la evidencia, producir productos de la investigación, pero la última decisión la tienen los tomadores de decisiones. Es importante entonces saber que la interacción entre los políticos, los investigadores y las personas, suceda esta interacción, este matrimonio. Si no ocurre y no es un proceso bien pensado y detallado, hay una desconexión que Sabine ya habló extensamente, que los investigadores están en algún lugar, los formuladores de políticas están en otro lugar, y esperamos entonces que trabajemos todos para poder resolver un problema para la población. Ese tiene que ser el objetivo. La población ve a los formuladores para que resuelvan sus problemas. Esta desconexión es algo que tenemos que empezar a abordar. Y en términos de cómo nosotros como investigadores podemos influir en la política, yo comenzaría diciendo que es importante primero escuchar. Muchas veces los investigadores no escuchamos. Pensamos demasiado sobre los métodos en nuestra cabeza y el rigor metodológico que queremos llevar a la investigación, y mientras tanto las preguntas que necesitan respuestas son preguntas que son o necesitan un enfoque simplístico para resolverse. Entonces escuchamos, eso es importante, y es importante también, y esto es muy crítico, no pensar que los formuladores de político sean los que no saben nada y los investigadores son los que sí saben. La respuesta es que todos tienen algún conocimiento en diferentes aspectos. Por lo tanto, es como un, digamos, un crucigrama donde todos podemos ayudar en la toma de decisiones. Los decisores son muy conocedores en términos de cómo navegar la política y aprobar las cuestiones, tener en cuenta también que también tienen sus propias inclinaciones políticas. Eso también es importante destacar. La cuestión de la colaboración es muy importante también para lidiar con tener o evitar esta desconexión entre formuladores de política y los investigadores. Lo que hice en el pasado es utilizar a los formuladores de política como partes del proceso de investigación, que no deben ser vistos como
la forma tradicional, donde haya solamente investigadores en el laboratorio. En lo que sea posible hay que incorporar a los formuladores de política para poder entender nosotros cuáles son las necesidades que ellos tengan y nosotros, los investigadores, pensemos rápidamente cómo poder ayudar y brindar la evidencia necesaria para poder resolver alguna cuestión. Es importante que la colaboración se lleve a cabo y hablamos de escuchar, de colaboración, pero también lo que es importante destacar y debo mencionar que una persona no es el repositorio de todo el conocimiento y otra persona es el receptor del conocimiento universal. Todas las personas, en este caso, el investigador, el político, son conocedores en distintos aspectos y todo tiene que ver con resolver el problema. Y es importante también que tengamos en cuenta que como investigadores nosotros no estamos allí presentes siempre en la incorporación. Hay algunos investigadores que están allí, que están trabajando muy duro para encontrar métodos, para poder resolver problemas. Por lo tanto, uno puede encontrar tal vez, y Sabine dijo, que los investigadores luchan para publicar un trabajo realizado para que los formuladores tengan en cuenta, porque en términos de la publicación, la comunidad de investigadores no quiere publicar. Los economistas, por ejemplo, es el caso a veces que como investigadores se publican en algunas revistas especializadas en temas que enfrentamos en África y uno trata de luchar para publicar en otros foros. Cuando uno quiere ser publicado en otros lugares, los investigadores no son utilizados en la formulación de política, porque a veces tienen tal vez otro tipo de enfoque. Hay que empezar a pensar entonces en la publicación del trabajo académico para que haya un maridaje entre los investigadores, la formulación de política y para poder tomar los productos que se incorporen en la política que ayuden realmente a iluminar a las personas en términos de salud para la población, el desarrollo socioeconómico. Estas son cuestiones que los investigadores se enfrentan y que han tratado de resolver para satisfacer las necesidades. Y también tienen sus propias limitaciones, objetivos. Entonces, uno tiene que tratar de contemporizar. A veces tienen que crecer profesionalmente y son necesidades que tienen y son los problemas que enfrentan. No necesariamente son peculiares para la SSR o SSR adolescente o reproductiva, salud de la población, sino que tiene en cuenta todos los aspectos de la investigación y tiene aplicación independientemente de dónde se realice la investigación. En todos los campos enfrentamos estas cuestiones como investigadores. Y bueno, voy a darle la palabra a Ian y muchísimas gracias a The Global Health Network y a la OMS por haber invitado y permitido hablar en el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, John. Muchísimas gracias. Realmente ha sido muy informativo con la experiencia directa que has tenido y que has descrito muy bien. Está familiarizado con muchos académicos que están trabajando en investigación y que seguramente entiendan, digamos, lo que estás diciendo y también las sugerencias para poder interactuar con los formuladores de política, cómo pueden mejorar esta interacción, este maridaje. Como ven en el chat, si quieren realizar una pregunta, por favor, colóquenla en el casillero de preguntas y respuestas para organizar las preguntas. Y ahora voy a pasar al tercer panelista de hoy que representa a la sociedad civil y que va a hablar del rol y de la evidencia para las organizaciones de sociedad civil para llevar a cabo su mandato como CSO, y quiero presentar a Deepa Shalam, que trabaja para el Sama Resource Group para Mujeres y Salud en Delhi, India. El trabajo está ubicado en la intersección de la salud pública, SSR, derechos humanos de género, investigación también, incidencia y capacitación. Deepa ha estado involucrado con el movimiento de salud joven de India,
UHC y muchas otras iniciativas feministas y espacios de salud de la mujer. Estamos muy contentos, Deepa Venkatachalam. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Agradecemos. Y mi pregunta es la siguiente. A través de tu trabajo con Sama y interacción con la sociedad civil para promover el derechos humanos para todas las personas en SSR, tener acceso y utilizar la evidencia de alta calidad es esencial para las funciones de responsabilidad e incidencia para ser eficaces y creíbles. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas por las organizaciones de sociedad civil para poder promover la evidencia para asegurarse que se utilice en la cobertura sanitaria universal y en los procesos de salud? Muchísimas gracias, Deepa, y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Ian. Muchísimas gracias a los organizadores por esta oportunidad y poder seguir a John, que ha despertado realmente cuestiones muy interesantes. Luego, durante preguntas y respuestas también vamos a hablar. Y muchísimas gracias por la presentación, Ian. La organización con la que trabajo para crear capacidades, con actores múltiples, incidencia a través de la investigación, a través de investigación de calidad, para cualitativa y desarrollar recursos sobre la base de evidencias. Todo esto son estrategias muy importantes para poder llevar a cabo el cambio, la responsabilidad, accountability y la evidencia para informar a la política y procesos de incidencia en SSR han sido críticos y central a nuestro trabajo. Hemos estado realizando este trabajo durante 2 décadas y cómo utilizamos la evidencia para SSR, salud sexual y reproductiva. Bueno, creamos la evidencia de diferentes maneras. Nosotros tenemos un panorama a través de estudios de campo que ignora a veces las experiencias y realidades de las comunidades marginalizadas como tribales o comunidades trans, comunidades con discapacidad o geografías marginalizadas remotas, geografías remotas o cuestiones marginalizadas en el sistema público, infertilidad, por ejemplo, violencia de género, aborto. Sentimos entonces que es muy importante que tenemos que crear evidencia para desafiar esta marginalidad y crear evidencia también que lleve la atención a la marginalización y las implicancias para los derechos y servicios de SSR. La evidencia de la investigación que llevamos a cabo algunos años atrás, antes de la COVID, en el estado de la salud para comunidades tribales, son cuestiones ahí invisibilizadas en ese momento, no es muy visible en Ghana y en los servicios de salud de Ghana. Entonces, preocupaciones de estas comunidades como anemia o también mortalidad por anemia que tiene realmente un impacto en SSR, fueron llevados a cabo. También para amplificar las cuestiones, tratamos de trabajar para poder brindar conocimiento en realidades, para cambiar los contextos, porque los contextos constantemente están cambiando, hay nuevos desafíos, políticamente, económicamente, socialmente, lo hemos visto esto durante la pandemia y trabajamos también y evaluamos a ver si hay mejoras, si hay cambios para mejor o si las cosas han empeorado. La evidencia con respecto a esto también es algo que nosotros llevamos a cabo y es muy importante en nuestro trabajo y continuamos haciendo. Y evidencia e incidencia que no siempre, de acuerdo con nosotros y nuestra experiencia, llevan a cabo caminos lineares. Los procesos de incidencias a veces determinan la necesidad de construcción de evidencia a través de oportunidades de procesos de colaboración. John mencionó, estos son muy significativos. Por ejemplo, no es evidencia solamente en cuestiones donde no había SSR. Hicimos investigaciones también en SSR. Recientemente, hace 3 años, hicimos también una evaluación del país sobre derechos de SSR. El proceso colaborativo involucra entonces 2 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a Sama, conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos Nacional de India.
Es una institución importante para brindar potencia y poder a la evidencia y al proceso para actualizar la política de CSR, la reforma jurídica, implementación de programas, que nos permitió también tomar recomendaciones a la política directamente desde la sociedad civil. Finalmente quiero decir, tengo también bastante para decir, pero ¿cómo utilizamos la evidencia? Bueno, nosotros utilizamos la evidencia de manera regular. Ian y John han hablado de esto para evaluar la implementación de programas de implementación, también la calidad de igualdad de atención de la salud, lo hemos hecho también, llevando a cabo la investigación bajo organizaciones como tecnologías asistidas, salud mental. Utilizamos la investigación que hacemos también para mostrar prácticas innovadoras que las políticas en otros países pueden aprender entre sí, en regiones en particular. Y también sentimos que la búsqueda de hechos funciona muy bien también para evidencia para la política. Es una evaluación rápida, lo de fact-finding, donde las negaciones de derechos a SSR necesitan a veces una evidencia urgente. Y es algo que hemos realizado también en algunos tipos de ensayos no éticos, esterilización, vacunas, para las comunidades marginalizadas. Resumiendo, entonces, hay algunas estrategias que nos han ayudado a nosotros a promover la salud sexual y reproductiva. Y algunas de las cuestiones que mencioné también es la investigación colaborativa, que amplifica la evidencia, ya sea en instituciones estatales, académicas, que nos ayuda a traducir la evidencia a la política de manera más eficaz, la diseminación, entender la evidencia entre las organizaciones pares, también es algo que pensamos que es muy importante para movilizarnos, para incidir sobre la evidencia, para poder llevar a cabo los cambios y la incorporación en la política, evaluar las brechas con las organizaciones de la sociedad civil, para diseminar, divulgar, incidir. Es muy importante para nosotros todo esto. También sentimos que la evidencia es importante también para llevar a cabo acciones múltiples en diferentes niveles y debe realizarse entonces a largo plazo. Tiene que ser un proceso a largo plazo porque la evidencia a veces no puede llevar rápidamente a cambio de políticas a corto plazo y llevan mucho tiempo. Por lo tanto, es lo que me gustaría decir cuando resuma, y el último punto es que hay algunos desafíos críticos que debemos enfrentar como sociedad civil. John ya habló de algunos de ellos, sobre el deseo y la disposición política. Si no hay una disposición política o una desconexión con la política, son con respecto a lo que está realizando la investigación, la traducción de la evidencia a la política, y al cambio va a ser un desafío importante. Y finalmente, esto es algo que hablamos con respecto a qué constituye la evidencia. ¿Quién decide la agenda sobre la construcción de evidencia? ¿Y quién está involucrado en el proceso? Bueno, estos son no desafíos, pero creo que son preguntas que tenemos que tratar de hablar, debatir. Y bueno, con esto creo que voy a detenerme ahí y paso la palabra a Ian. Y puedo responder cualquier pregunta. Muchas gracias, Deepa, por tus respuestas y por tus visiones introspectivas también sobre cómo estos tipos de problemas y mensajes que debemos poder abordar y tomar. Muchas gracias también por los ejemplos, por la información más general con respecto a la dinámica con las organizaciones de sociedad civil. Antes de abordar las preguntas que han volcado en la función de preguntas y respuestas, tengo una pregunta que quisiera hacerles a los tres panelistas y escuchar sus respuestas. Y es una pregunta que se refiere a lo que, tiene que ver con cómo desarrollar mejor nuestro trabajo mejor, tomando la evidencia basada en la investigación. Quiero preguntarles,
A nivel mundial, la OMS tiene el mandato de desarrollar esta guía normativa basada en evidencia para salud y derechos sexuales y reproductivos. Y para hacer esto de manera eficaz y eficiente, la OMS tiene un proceso estandarizado para el desarrollo de directrices que busca responder a solicitudes de orientación nuevas o actualizadas de los países, así como cotejar, sintetizar e interpretar evidencia científica que sea más sólida y disponible para informar las recomendaciones. Los ministerios de salud, investigadores académicos, sociedad civil, tienen todos un papel fundamental que desempeñar en este proceso en la identificación de las directrices de la OMS para actualizar o generar en el proceso de desarrollo de recomendaciones para países como actores fundamentales para la adopción efectiva de estas recomendaciones de las políticas nacionales y organizacionales. Desde su perspectiva, en realidad, ¿tiene sugerencias sobre cómo, desde su perspectiva entonces, quisiera hacerles lo siguiente? ¿Tienen alguna sugerencia sobre cómo la Organización Mundial podría cotejar y utilizar mejor la evidencia esté realmente disponible? ¿Qué podría hacer la OMS para garantizar que la investigación se lleve a cabo de modo que genere realmente esa evidencia que pueda utilizarse para informar el desarrollo o la revisión de directrices? A partir de entonces de sus experiencias, tal vez podamos comenzar con John. Muchas gracias, Ian. Creo que tiene múltiples aristas esa pregunta. Voy a comenzar por una y voy a pasar luego a mis colegas la palabra. ¿Cómo puede la OMS cotejar y sintetizar esa información e interpretarla? Hay muchos aspectos. Algo que realmente llama mi atención es el hecho de que nosotros continuamos repitiendo una y otra vez lo mismo de manera distinta o bajo otra lente u otra. Es decir, no sé si logramos aprender, eso es lo que tenemos que hacer, aprender sobre lo que se hizo anterior, ver dónde están los desafíos y luego poder corregir sobre la marcha para poder avanzar. Voy a tratar de explicarlo. Si nosotros ya sabemos que algo funciona, deberíamos, por todos los medios, tratar de asegurarnos de que eso sea utilizado respetando las diferencias dentro de cada contexto. Muchas organizaciones internacionales, tanto como la OMS, ofreció o solía tener en realidad este enfoque o este abordaje único a todo. Creo que ahora las cosas están cambiando en realidad, así que a medida que comenzamos a reconocer que había diferencias dentro de los países e incluso entre los países. Las políticas que pueden funcionar en Ghana pueden no funcionar en Burkina Faso, aun cuando sean países vecinos. Las políticas que funcionan en Kenia pueden funcionar en Marruecos o no, aun cuando estén distantes. Entonces es importante tomar en cuenta que la recabación de evidencia es importante, desde luego, pero no se va a traducir en calidad si no puede tomar en cuenta el contexto. En general, el trabajo que se realiza es que se recaba evidencia, se recolecta esta evidencia, se hace un mapeo de países. Bueno, este es un país de bajos ingresos, de países de ingresos bajos a medio, este es un país con distintas categorías. Segmentan los países por esas categorías, pero no necesariamente funcionan en cada uno de esos países, porque un país puede ser un país en conflicto armado, en guerra, entonces no se pueden implementar políticas que pueden funcionar en otro país con un contexto distinto, que no esté en guerra o con otro tipo de conflicto. Entonces uno tiene que ir más allá de la categorización de la investigación y empezar a analizar realmente cuál es el contexto particular de cada uno de los países para poder exactamente saber si esa información va a poder aplicarse a ese país, para que sea realmente de calidad. Porque si realmente no encaja en las características de ese país, no va a funcionar. Es importante entonces que al recolectar evidencia para los formuladores de
de países, las organizaciones puedan realmente cotejar esta información, filtrarla, seleccionarla para que se adapte a las necesidades de cada uno de los países. Y después, por otro lado, es importante saber que las personas que estén en cada país van a poder tomar esa información y hacerla propia y adaptada. Y además, en muchos países saben cuáles son los problemas, saben cuáles son las soluciones, pero sus manos están atadas. Entonces, ¿cómo podemos desatar esas manos? Y estoy hablando de manera metafórica. Entonces, esas manos a veces debido a finanzas, debido a falta de recursos, a veces porque no saben qué hacer, pero a veces sí saben qué hacer, pero las políticas no son las adecuadas para poder implementarlo. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a esta gente donde las políticas no son las que están dispuestas a aceptar lo que se debe hacer? Entonces, necesitamos ser robustos y contundentes con la información, con la evidencia para poder desatar esas manos, una vez más hablando de manera metafórica. Gracias, Ian, por la pregunta. Gracias, John. Ha sido muy útil la respuesta. Sabine, seguramente has estado involucrada y ha sido responsable también por el desarrollo de los lineamientos y directrices en Pakistán. Algunas ideas, algunas recomendaciones sobre cómo poder mejorar esto o algo que se puede mejorar en sus casos o todo funciona muy bien. Estoy de acuerdo con muchos de los puntos que John plantea y lo más importante es nosotros, por ejemplo, cuando estábamos actualizando aquí los lineamientos, las directrices en Pakistán, advertimos que a medida que la nueva evidencia surge, nosotros teníamos que redactar un nuevo documento que sirviera para todos los Estados miembros, para los 24 Estados miembros, pero creo que para lo que John ha destacado tiene que ver como oficina regional, como oficina de país, nosotros tenemos que poder apoyar al país para poder también adaptarlo a sus necesidades, a su contexto local. Por ejemplo, yo hablaba justamente del paquete de beneficios de cobertura universal de salud. Desarrollamos en realidad un documento genérico a nivel nacional, pero luego nos dimos cuenta de que al entrar en cada uno de los distritos de las provincias existían distintos tipos de fuerzas políticas, distintas agendas, distintos terrenos, otras condiciones, otra etnia, lenguas, otras prácticas socioculturales, incluso en prácticas de salud, la prestación de servicios, niveles educativos, niveles de pobreza, tantos factores que nosotros teníamos que ponderar y atender. Entonces, si uno toma el caso de Pakistán específicamente, nosotros hemos estado trabajando en Punjab, que es una población altamente de densidad muy alta, y nosotros, por ejemplo, en otro de los casos vimos que la población era muy pequeña, la extensión era muy amplia, y de un día al otro nos llevaba tal vez recorrer 20, 30 millas, poder alcanzar a la siguiente población o al siguiente pueblo. Entonces, si en el caso queríamos, por ejemplo, hacer una vacunación, aplicarlo a Punjab, podía no funcionar en Karachi, porque Karachi era una ciudad, pero era casi como trabajar en 20 países, aún al hablar de una ciudad. Entonces, teníamos una población muy, muy distinta, un contexto muy distinto que el que encontrábamos en Punjab. Entonces, la implementación del sistema de vacunación, por ejemplo, ahí no iba a funcionar de la misma manera. De esto se trata cuando hablamos de analizar los aspectos por contexto. Mi recomendación debería ser que la OMS puede ayudando a customizar, a adaptar y a ajustar esto, asistiendo a los países a desarrollar un país a nivel nacional, pero genérico, pero luego para poder adaptar también a nivel de país o a nivel distrital, incluso a nivel local. Y esto incluiría ambas realidades. Como Dipa mencionó, a veces están allí las cosas, pero no son visibles porque les pueden ocurrir a segmentos muy pequeños de la población, pero como prestador de servicios, como formulador de políticas,
como organización uno tiene que llegar a esas poblaciones también. Entonces, tienen que tener de esta manera las organizaciones más grandes un contacto con organizaciones por ahí privadas, con organizaciones, con ONGs, con gente que puede llegar a esas poblaciones. Y somos honestos, continuamos desarrollando muchas encuestas y en los distritos y a veces la OMS presenta algunos procesos engorrosos también para poder desarrollar los procesos. Nosotros tenemos los datos o fuentes de datos con las que regularmente nosotros trabajamos. A veces encontramos también brechas allí para poder aplicar o actuar sobre ellas. Entonces, a veces tenemos problemas también en cuanto a derechos humanos para ingresar los datos que nosotros hemos recabados. Entonces, tener los datos nada más no va a ayudar. Tenemos que analizar esto en cada uno de los espacios, de los contextos donde queremos aplicar esos lineamientos. Muchísimas gracias, Sabine. Ha sido muy útil. Muchas gracias. Desde la perspectiva de la OMS también y desde la perspectiva de tu espacio, desde Pakistán también. Desde luego, lo que mencionas no es solamente aplicable a Pakistán, sino a muchos otros países a partir de los lineamientos que la OMS quiere, obviamente, impartir a nivel global, a nivel genérico, como mencionaron, pero desde luego de ahí aplicarlo a nivel país, hay muchos desafíos por sortear. Otra pregunta, Deepa, también hay muchos de los lineamientos de la OMS. Uno de los obstáculos que debemos enfrentar constantemente es tratar de tener, desde luego, la participación de toda la sociedad civil. Y nosotros tenemos distintos grupos, obviamente, atendiendo, por ejemplo, en el caso de la salud sexual y reproductiva. Para nosotros, para la OMS, es muy desafiante poder llegar a todas las organizaciones de la sociedad civil. Y desde luego, sería muy, muy bueno que lo pudieran tomar, pero a nivel global es muy difícil poder alcanzar todos. Entonces, dado que eres alguien de la sociedad civil, ¿hay algunas ideas sobre cómo podría articular esto en la Organización Mundial de la Salud de manera más eficiente? Adelante, Lipa, por favor. Creo que lo que me acabas de preguntar tiene que ver con algunos de los puntos que mencionaron Sabine y John también. Creo que dentro de los países, naciones, dentro de naciones, hay tanta diversidad, obviamente es desafiante, incluso para nosotros como sociedad civil, es difícil incluir garantizar ese tipo de inclusión. Creo que algunas de las estrategias que se pueden ver es ver si las oficinas regionales o las oficinas por país podrían tener un rol más activo tratando de facilitar los procesos. Creo que hay una sociedad civil muy vibrante, sea en India, en Pakistán o donde esté John en este caso. Estoy segura de que hay mucho que está ocurriendo allí y hay formas en las que podríamos estar colaborando para asegurarnos de que ya sea la academia o otros activistas o la sociedad civil, trabajando junto con la OMS y con otros investigadores, otros formuladores políticas, reunirnos para ver cómo se puede utilizar la evidencia, cuáles son las barreras para utilizar esa evidencia, como Sabine lo dijo y como John también lo mencionó, cómo podemos asegurarnos o garantizar. Desde luego, los lineamientos, las directrices de la OMS son generales, genéricas, porque se hacen a nivel global, pero creo que hay mucho mérito aún en ellas porque he utilizado esos lineamientos y les he podido adaptar. Creo que a ese nivel también necesitamos apoyo y también necesitamos un entendimiento o proceso facilitación que logre reunir a todos estos grupos, de modo de lograr esa inclusión mayor y mayor representación de problemas o de preocupaciones de cara a esas directrices, ya sea a nivel país, que se esté queriendo adaptar. Entonces, creo que desde luego, las directrices de la OMS son genéricas, pero esto se ha hecho, puede ser realizado, puede lograrse, pero creo que para eso tiene que estar más descentralizado como proceso. Y creo que otro punto que quisiera señalar
es la necesidad de tener un mejor acceso a la circulación de evidencia. Si la OMS está dejando, filtrando esa evidencia, seleccionándola de todo el mundo, ¿cómo podemos hacerla más accesible? Entonces, no es decir, bueno, yo estoy representando a Sama porque soy una organización de la sociedad civil, pero hay un montón de organizaciones. Entonces, ¿cómo podemos zanjar esa brecha? Y creo que eso es motivo de otro webinario en realidad, pero simplemente quería despertar y plantear este tema también, despertar conciencia sobre esto. Gracias, Deepa, maravillosa la respuesta. Creo que para sintetizar las tres respuestas de los panelistas, creo que todos nos centramos en el problema de que los lineamientos a nivel global son buenos, desde luego si los procesos se siguen bien, pero cada país, es cierto, necesita poder volcarlo y adaptarlo a su propia perspectiva y desde luego siéntanse libres, obviamente, de poder volcarlo y adaptarlo a cada situación en particular, a nivel o a partir de una regulación a nivel nacional, eh, tomando en cuenta que las recomendaciones originales iniciales se basan en la mejor evidencia disponible a nivel global. Entonces, de esa manera no queremos alejarnos o apartarnos mucho de las recomendaciones de las directrices, entonces, para que no realmente contradigan eso. Pero de alguien que está que estuvo con base en la oficina central de OMS y luego para oficinas regionales en África, por ejemplo, desde luego hay muchos desafíos que se van a presentar para poder adaptarlo a la situación de cada contexto dentro de la región. Muchas gracias. Tenemos 20-25 minutos pendientes aún en esta sesión y quisiera avanzar ahora a las preguntas maravillosas que hemos recibido de los participantes que están en la ventana de preguntas y respuestas. Algunas de estas han sido respondidas por algunos de los panelistas por escrito, pero voy a comenzar con alguna de las más abiertas. Y lo que quiero hacer es dirigir la pregunta a uno de los panelistas y pedirles la palabra para que respondan y luego, si los demás panelistas desean responder, obviamente están invitados a hacerlo. Voy a tomar ahora la primera pregunta, voy a traducirla un poco. Una de las preguntas tiene que ver con el rol de traducir los resultados de la investigación a las decisiones de políticas. Esto es lo que nosotros podríamos considerar investigación científica o ciencia de la investigación. No sé, John, si quisiera ser el primero en responder. Entonces, lo que hemos estado discutiendo, a esto se llama investigación para la implementación o investigación o ciencia para la implementación. Sí, hablo ahora como economista en salud. eh, y para responder rápidamente a la pregunta, creo que de alguna manera sí, porque se trata en realidad de poder migrar la investigación a las políticas y poder adaptarlos o tomando en cuenta el contexto. Y lograr llevar a cabo aquello que ha funcionado y detectar aquello que no ha funcionado o que no puede funcionar en cierto contexto. Estoy tratando de navegar ciertos obstáculos para asegurarme de que funcione. De eso se trata la implementación a partir de la ciencia. Entonces hay que saber justamente de qué hablamos, saber si eso va a funcionar y qué es lo que puede llegar a presentar obstáculos para que eso funcione bien. Entonces queremos asegurarnos de que nosotros tomamos el trabajo de lo que es nuestro escritorio de trabajo y lo podemos llevar e implementar y traducir a una implementación certera, para que se traduzca realmente a resultados en salud pública y básicamente también se trata de tener en cuenta la participación política. Si la política debe funcionar, las políticas entonces exigen una participación activa de las poblaciones también. No podemos desarrollar políticas sin tomar en cuenta a sus poblaciones meta. Y ahí me voy a detener. Muchísimas gracias, John. Muchas gracias por esa información. Creo que la siguiente pregunta,
Se la puedo dirigir a Sabine, es de alguien llamado Uzbala, y esta pregunta tiene que ver con qué se podría hacer para poder impulsar las inversiones a nivel nacional para esta participación entre la ciencia y las políticas. Este es algo desde Pakistán, por ejemplo, es algo que se podría hacer para lograr atraer inversiones directamente a lo que es investigación, ciencia y políticas. Para ser franca, ha sido un desafío a nivel del Ministerio de Salud. Hemos estado solicitando fondos, pero hemos tenido en realidad un escenario de recursos muy restringidos y se vuelve cada vez más desafiante. Creo que a veces uno tiene que analizar otros caminos, alternativas. En la Comisión de Educación Superior, por ejemplo, en Pakistán, tiene fondos disponibles para investigación y ellos les dan fondos a investigadores que incluyen a uno de los ministerios y alguien de la industria también. De modo que si algo o si alguien ha desarrollado algo que está dentro del campo de la investigación, entonces la industria puede ayudarlos a financiarlo para poder comenzar y luego si quieren ampliar la producción, ampliar el financiamiento para investigación, entonces se puede lograr avanzar. Nosotros trabajamos en cercana colaboración con la Comisión de Educación Superior, donde tienen distintos niveles de financiamientos, de becas de 3, 5 años, donde los investigadores pueden apoyarse. Esto es algo que hemos desarrollado. Esta es una de las avenidas, uno de los caminos a través de los que podemos recibir un influjo de fondos. La Comisión de Educación Superior también asigna dinero a distintos cuerpos, a distintas organizaciones, así que pueden ser universidades públicas, de salud pública, pueden solicitar fondos para obtener subvenciones, para investigación. Obviamente, como formulador de político, hay que cumplir con ciertos requisitos. Es un poco más difícil el poder lograr reunir a las personas, trabajar en conjunto, porque a veces, como estudiante, a veces prefieren desarrollar investigaciones, pero están más concentrados en obtener su titulación en realidad, y después de obtener su título, entrar en investigación. Entonces, hacer algo que a lo mejor no llega a publicarse es algo que no es atractivo para estos estudiantes. Pero bueno, esta es una de las formas en las que nosotros podemos acceder a fondos. Como les dije, hay subvenciones, hay becas que se trabajan para poder llegar a sortear estos obstáculos en cuanto a la financiación de la investigación. Luego tenemos otra entidad en Pakistán que tiene fondos disponibles para investigación, pero en realidad se centra más en la industria farmacéutica, en drogas experimentales y demás. Pero hay que lograr reunir a estas tres patas, si se quiere, estos tres segmentos para poder ver los fondos. Al Ministerio de Salud también se puede pedir fondos para investigación, pero ese es un proceso muy difícil en cuanto a requerimientos también. Voy a detenerme aquí. Muchas gracias, Sabine, por las sugerencias y la perspectiva de Pakistán, que creo que se aplica a muchos países. Me gustaría ahora mencionar que realmente tenemos que encontrar las maneras de movilizar la inversión nacional de los tesoros nacionales para que los países reconocen los datos y la importancia de la evidencia y apoyar e involucrar a los investigadores en la toma de decisiones. Creo que por ahí Jipa puede responder a esta pregunta de Catherine Otieno. Pregunta ella sobre las estrategias para el feedback de investigación a la comunidad. ¿Qué se puede hacer para asegurar
de que sea útil para los miembros de la comunidad la investigación para mejorar las vidas de las comunidades. JIPA. Gracias, Ian, y gracias a todos. Catherine, por la pregunta. Un ejemplo, no tenemos mucho tiempo, pero algunos ejemplos. He mencionado que durante la presentación mencioné cuando hablaba que involucrar a las comunidades en desarrollar o identificar áreas de investigación es un buen lugar para comenzar. Si uno tiene relación de largo plazo con las comunidades o aunque no los tengan, hay procesos que les permitan realizar esto a través de las organizaciones, conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil, para identificar realmente qué debe hacerse en la comunidad, cuáles son las áreas en SSR. Hay cuestiones que, por ejemplo, las comunidades marginalizadas no son visibilizados. Y otra cosa tiene que ver también con llevar la evidencia que surge de la investigación a las comunidades a través de diferentes maneras, tratar de, si se realiza una investigación, divulgar la información en la comunidad. Los productos de investigación entonces, o los productos se desarrollen en el lenguaje o formato apto para la comunidad, accesible, simple. Si, por ejemplo, hay una investigación con las comunidades con discapacidad, ¿cómo asegurar entonces que la información o la evidencia sea accesible para esas comunidades para utilizar para incidencia o de cualquier manera que ellos quieran utilizarlo? Hay procesos entonces, creo yo. Muchos de nosotros hemos tratado de incorporar esto en la investigación. La investigación también tiene que ver con entender si es un área crítica que debe ser entendida por algún contexto en particular y ver cómo también este producto o evidencia o conocimiento puede volver a la comunidad también a nivel de las bases, a nivel subnacional, nacional, para la divulgación de los resultados en diferentes formatos. Pueden ser de acuerdo con los diferentes contextos, los formatos, el lenguaje, pero tiene que ser parte del plan de investigación desde su inicio, creo yo, para que pueda ser transmitido a la comunidad. Muchísimas gracias. Es un área bastante complicada. Las comunidades, es importante a través de la evidencia, a veces las comunidades quedan afuera. Es importante incorporarlas y tenerlas en cuenta desde el proceso de investigación mismo. La próxima pregunta probablemente sea para Sabine y John y proviene de Yvonne Tumasang, que dice que la colaboración sigue surgiendo en la discusión como clave, pero específicamente ella pregunta respecto de los formuladores de política, ¿cómo podemos involucrar a los formuladores de política en la investigación? ¿Deberíamos involucrar a los políticos en la investigación? Y si debemos hacerlo, ¿cómo? Sabine como formuladora de política y John como investigador, si pueden responder. Creo que puedo hablar por mí, por supuesto, pero si bien nosotros estamos muy ocupados redactando un paper reciente, pero bueno, creo que involucrar a los formuladores de política es importante en el sentido de que nosotros podamos tener las directivas, la guía de ellos, la orientación y luego llevar a cabo la investigación en consecuencia. Porque creo que todas las personas que realizan másters y doctorados, ellos escriben una disertación, las personas que hacen, por ejemplo, estudios en algún sitio clínico también realizan una disertación, las personas que están en salud pública también escriben su disertación. Entonces es importante, con respecto a formuladores de política, poder tal vez sentarnos con organizaciones. Tenemos un grupo técnico de donde compartimos con ellos para que la próxima vez que hagamos un estudio, ellos nos digan, estas son las áreas que queremos estudiar, donde se haga investigación, y siempre se puede involucrar también al Ministerio de Salud.
para que las personas sean parte, por ahí pueden ser parte de entrevistas, recolección de datos. Este tipo de involucramiento creo que debe estar presente continuamente. Y deberíamos alentar también a las personas. No sé cómo explicarlo tal vez, pero las personas técnicas apoyan positivamente la investigación, los burócratas tal vez no, y por lo tanto tenemos que tratar de... La razón, bueno, no sé con respecto a otros países, pero tal vez necesitan entender que India tiene una característica especial, la secretaría o el secretario de salud después de un año probablemente esté trabajando en otra área como bosques, por ejemplo, en realizar investigación en salud. Va a estar interesado mientras esté en funciones en esa área de salud, pero puede pasar a ser funcionario en otra área. Pero se involucran a los técnicos de los ministerios, los organismos. Ustedes saben que ahí pueden tener, digamos, una contribución y pueden ayudar a trabajar en construir la evidencia y la incorporación de la evidencia en la política, para que las políticas también sean luego ir a a los académicos o a la academia. Entonces es importante, el grupo técnico de trabajo debería ser involucrado, también las organizaciones de la sociedad civil, los académicos, desde el punto de vista clínico y también de salud pública. Como profesional de la salud, nosotros nos olvidamos a veces de los clínicos, de las personas que están en los hospitales. Lo que ellos hacen también es importante que entiendan. Ellos pueden tal vez no saber que es una cuestión de política de salud. Si uno, por ejemplo, está en el departamento de cirugía o cardiología, no está preocupado, pero si ustedes les preguntan sobre lo suyo, ellos saben, pero sobre salud pública en general no. Hay que involucrarlos. Los alumnos también pueden ser mentoreados, ayudar a las personas también. Podemos ayudar a los alumnos a escribir papers y también involucrar a la comunidad es muy importante. Si se realiza, por ejemplo, algún tipo de aspecto clínico, el paciente también puede, digamos, informarse sobre la parte de salud pública preventiva. Creo que así podemos involucrar a los formuladores de política, tanto dándonos la orientación, dando la orientación a los investigadores y también en el área de evidencia. Muchísimas gracias, Sabine. Excelente respuesta. John, desde la academia, ¿quieres responder? Muchísimas gracias, Sabine, nuevamente por haber introducido el tema también de manera tan eficaz. Y voy a comenzar diciéndoles que la investigación es un proceso, es un trayecto, un camino y no detiene a ninguna persona de hacer parte de ese camino, incluyendo la comunidad, los formuladores de política, la sociedad civil, los investigadores. Cualquier persona puede ser parte de un proceso de investigación o de este trayecto de investigación. Para que los formuladores se involucren en la investigación, es decir tal vez que no han estado involucrados. Yo creo que me gusta como lo dijo Yvonne. Han estado involucrados en realidad, pero tal vez de manera pasiva. Y algo que quiero decir es la compatibilidad de los incentivos. Los investigadores tienen diferentes incentivos por los cuales se eligen diferentes áreas para estudiar. Los incentivos tienen que ser compatibles, porque si no va a haber una desconexión entre los formuladores políticos y los investigadores. Los investigadores tienen que identificar el problema y trabajar con los formuladores de política porque para identificar el problema, eso va a ser parte de la agenda y van a necesitar a los formuladores, a los investigadores que trabajen juntos para determinar qué va a ser compatible. Si el problema es compatible para los dos, la solución probablemente va a provenir de ese proceso. Ahora, con respecto al producto, del producto. Cuando uno llega al producto, hay muchos productos de la investigación, no solo publicaciones en revistas, hay informes de política, también orientaciones, guías,
Hay bastantes productos que pueden surgir de la producción de investigación y el formulador puede estar, por ejemplo, involucrado tal vez en un informe de política. Se pueden beneficiar también el investigador tal vez de la publicación de una revista. Entonces es importante que todos se beneficien y lo que necesitamos en realidad es el resultado final, que es la mejora de la salud pública. Muchísimas gracias, John. Y tenemos ahora 6 minutos, pero antes de llegar a los comentarios finales de los organizadores, Deepa, tengo una pregunta rápida que está en el chat. Si puedes responder en 1 minuto o 2, que tienen que ver con ganar el apoyo político para los hallazgos de investigación como persona de incidencia, defensora de derechos. ¿Tienes alguna idea con respecto a cómo poder ganar el apoyo político para implementar los resultados de investigación? Bueno, esto es difícil, pero quiero decir que sí, ha habido algunos avances positivos, algunos otros no tan positivos, y relaciones, interfaces, algunas positivas, como dije, con los formuladores de política, pero creo que esto está arraigado en lo que dijo Sabine y John, en el contexto de la colaboración. La agenda de los investigadores, ¿cuál es? ¿Qué se requiere hacer? Este tipo de colaboración o entendimiento es muy importante, es un entendimiento mutuo, determinar las necesidades de los actores involucrados y allí va a haber una mayor posibilidad de que la evidencia se traduzca a la política. Habiendo dicho eso, también siento que debe haber una institucionalización de algunos procesos donde los hallazgos de investigación y la evidencia, algún compromiso por parte de los formuladores de políticas o instituciones para decir que sí, esta investigación se llevó a cabo, estamos de acuerdo con la investigación y las recomendaciones y los hallazgos, evidencia que provengan, es algo que por lo menos vamos a considerar debidamente. Y establecer esto para la discusión, deliberación, para ver cómo o de qué manera se puede traducir en la política, en un programa o lo que deba realizarse. Esta institucionalización sería importante. Bueno, para ser breve, ¿no? Muchísimas gracias, Deepa. Muchísimas gracias a todos los panelistas y gracias a todos los que realizaron preguntas. Muy buenas preguntas porque generaron realmente respuestas muy buenas. Y en los últimos minutos, antes de terminar con la sesión, me gustaría darle palabra ahora a los organizadores de este webinario para dar algunas palabras finales y a la doctora Veroshny Govender, mi colega de la OMS. Veroshny trabaja en el departamento de SSR e Investigación, conjuntamente con George y con Frank también, de Global Health Network. Veloshny, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Ina. ¿Me pueden escuchar? Es la primera vez que escucho o que uso estos auriculares. Voy a tratar de hablar lentamente porque tengo una tendencia a hablar muy rápido. Y bueno, creo que en los próximos minutos que tenemos antes de terminar, necesitamos otro webinario porque mis palabras de finales son que no podemos hacer justicia a la riqueza de experiencias que escucharon de los panelistas y de las preguntas realizadas por los panelistas. Pero uno de los aprendizajes clave que para mí han surgido a partir de esta discusión son dos cosas. La primera es un comentario de John sobre que la investigación es un recorrido, es un camino y un viaje. Y un proverbio africano dice lo siguiente, y se los voy a leer. Si uno quiere ir rápido, vaya solo. Si quiere ir lejos, vaya junto con otras personas. Y esto elocuentemente ha sido expresado aquí respecto de la importancia de la colaboración, las asociaciones. Si queremos ir lejos, ir juntos. Deepa también habló de algo muy importante sobre el rol de la sociedad civil, pero también la importancia de las voces de la comunidad, las poblaciones marginalizadas, las geografías marginalizadas, la importancia de involucrar a las comunidades
como socios de la investigación, no solo para dar forma a la agenda de la investigación, sino para asegurar la participación de la comunidad, para que las voces de la comunidad sean incluidas. Y también escuchamos de la OMS. Es muy importante en esta perspectiva tener el feedback que hemos recibido de los miembros del panel de hoy. Sabine, escuchamos cómo hablaste de la cantidad de encuestas, la frustración de las oficinas y el Ministerio de Salud. A veces con esto, la sobrecarga de, digamos, toda la información que hay que recolectar, vamos a llevar este mensaje a la OMS. Hemos escuchado sobre la importancia también de adaptar a las guías y Ian nos ha recordado que las guías, que las OMS lidera y desarrolla, tienen que ver con procesos muy rigurosos que hay que pasar y realizar antes de ser publicadas. Y son informadas por el rigor y la disponibilidad de evidencia. La pregunta entonces ahora es cómo podemos adaptarlo a nivel nacional de cada país. La pregunta de la audiencia ha tenido que ver con la importancia de la investigación para la implementación. Tenemos que resaltar la importancia que esto tiene, la investigación para implementación. Tenemos las guías de la OMS, sabemos que son genéricas, son globales, pero tenemos que ver cómo las implementamos en la práctica, cómo podemos informar a la política y a los programas en el terreno. Y esto tiene que ver con la importancia de la investigación para la implementación, la ciencia para la operación, la ciencia operativa. Lo importante es que necesitamos, y Sabine ya habló también sobre la importancia de la capacidad de la investigación a nivel de cada país y poder realmente invertir en la capacidad de la inversión. Ian también habló de la importancia de los países, que los países tomen el liderazgo para reconocer la investigación realizada y de la evidencia como algo crítico e importante y asignar los recursos necesarios domésticos. Y creo que finalmente también hay tantos puntos importantes, pero uno de los importantes también que se plantearon es ¿qué es la investigación? ¿Cuáles son los tipos de investigación? Tipo habló de las evaluaciones rápidas también. Estamos de acuerdo que si pensamos en la investigación y la evidencia en un continuo, es algo que es anecdótico y que termina en un continuo donde nosotros informamos y damos guías a través de revisiones sistemáticas, ensayos randomizados, pero las evaluaciones rápidas también tratan de enviar el mensaje sobre el impacto, informar a la política, a los programas, para que respondan rápidamente en el terreno. Y esto es particularmente importante porque lo vimos a esto en COVID, el rol que tuvieron las evaluaciones rápidas fue importante. Vamos a tener que pensar entonces rápidamente de cómo podemos cómo podemos hacer para entender mejor qué es la investigación y ser más abiertos en términos de qué consideramos como qué es la investigación e involucrar a la sociedad civil como uno de los factores muy importantes, así como las comunidades. Bueno, creo que 2 páginas más tengo, pero voy a detenerme aquí. Quiero agradecer al panel, a los organizadores de este webinario, a Ian por la presentación y por la moderación. Muchísimas gracias, Veloshny. Voy a darle la palabra ahora a la persona que ha estado en la organización de aquí. Le voy a dejar la palabra a Frank Pebor para que él termine con esta sesión. Gracias a los panelistas, a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ian. Muchas gracias a cada uno de los colegas por este maravilloso evento y también a The Global Health Network. Nosotros somos una comunidad de práctica y somos capaces de esta manera de ayudar a la investigación a que cruce esas fronteras. Sabemos que la excelencia tiene que prosperar para poder implementar políticas para avanzar y progresar. Con esto quisiera invitarlos a la próxima conferencia de Red en Salud, de Red Global en Salud. Esto se llevará a cabo en Cape Town, en Sudáfrica, del 24 al 25 de noviembre.
Y lo bueno es que nos vamos a poder reunir en persona para poder seguir abordando estos temas. Así que por favor regístrense, habrá simposios, habrá muchos colaboradores de todo el mundo. Muchísimas gracias por sumarse a esta sesión. Este marcará el fin de este webinario y nos vemos en la próxima. Gracias una vez más.